Siempre se ha escuchado que el núcleo básico de la sociedad es la familia. Las familias tienen un papel importante dentro de las sociedades. Una sociedad no puede ser sin sus familias. Y eso es algo muy importante. Las sociedades están establecidas en base a familias, a grupos que se van formando. Tienen un rol muy importante, son protagonistas dentro de las sociedades. Y en cierto sentido podemos mirar el estado en el que se encuentra una sociedad mirando sus familias. Como están sus familias, así es la sociedad. De hecho, escuchaba en esta mañana una enseñanza acerca del tema de la adoración familiar y el pastor que estaba enseñando decía, como está la familia, está la iglesia, y como está la iglesia, está la sociedad. Un buen termómetro para mirar cómo está una sociedad es mirar las familias. Así que creo que podemos ir haciendo un sondeo y mirando por qué estamos como estamos al mirar nuestras familias y las familias que están a nuestro alrededor. Y es un llamado de atención para nosotros. Pero también tenemos que mirar lo que nos dice la palabra del Señor en las primeras páginas de las Escrituras. Dios ha establecido las familias. Fue diseño divino el estructurar la familia. Y tenía un aspecto importante dentro de la creación. La familia tenía el privilegio de llevar a cabo su plan, el plan divino, el plan de Dios para el mundo. Dios estableció una pareja que tenía que conformar una familia y esa familia era la encargada de desarrollar el plan de Dios. El problema es que pocas veces pensamos en esto. Mis amados hermanos, vivimos en una sociedad supremamente individualista. Una sociedad que tiende a pensar en el individuo antes que en el colectivo. Y en esa sociedad no pensamos en grupos, sino en personas. Y eso es algo que no vemos en la enseñanza de la palabra del Señor. Aunque las enseñanzas suelen ser enfocadas en el individuo, particularmente la Escritura siempre va a pensar en grupo. Por eso vamos a encontrar muchas veces Dios hablando a su pueblo, no a un individuo en particular, a familias y no a personas solamente. En el principio Dios reveló su plan para llenar la tierra con adoradores suyos. ¿Y cómo lograría eso? A través de familias que se establecieran para la gloria de Dios. El hecho es que la Escritura dice mucho acerca de cómo deberían ser las familias de los creyentes. Solo que pocas veces nos detenemos a pensar en ese detalle. Dios ha establecido a través de las páginas de las Escrituras el diseño para las familias y el papel que cada familia debe cumplir. Por eso este sermón está titulado Una teología de la familia desde el Antiguo Testamento. Confiando en el Señor, el tema que veremos dentro de 8 días tiene que ver con la teología de la familia en el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios. Luego miraremos el resto del Nuevo Testamento y luego miraremos algo de la historia para poder entender las familias y cómo deben estar organizadas. Debemos comprender por medio de este estudio, a través de diversos pasajes, especialmente del Antiguo Testamento, cuál es el propósito bíblico y divino para las familias y su relación en la gran comisión. Y lo que yo espero en esta mañana, mis amados hermanos, es que todos nosotros salgamos animados como familias para cumplir lo que Dios ha establecido en su palabra. Eso es lo que yo espero que ocurra en nuestras vidas el día de hoy. Que salgamos animados a cumplir lo que Dios ha establecido en su palabra para nuestras familias. A modo general podemos decir que Dios ha creado las familias para que por medio de ellas se desarrolle el discipulado bíblico. El hecho es que muchas veces pensamos en que las familias son los lugares en donde se provee techo y alimento para los que allí viven. Esa es una frase muy frecuente de los padres, ¿no? Aquí usted tiene techo, tiene comida. Pero la familia bíblica provee mucho más que eso. Provee más que alimento. Provee protección espiritual. En las familias es donde se forman de manera natural los verdaderos discípulos del Señor. Es por medio de las relaciones que se desarrollan en los hogares que los miembros de estas familias pueden acercarse a Dios. Particularmente cuando vemos familias que ya son segunda o tercera generación de creyentes. Eso es lo que debe pasar, en esas familias en donde se establece un amor duradero y un profundo amor por Cristo y su palabra. Lo siguiente que debemos entender es el rol de cada miembro de la familia, particularmente de los padres y de los abuelos. Mari lo señalaba al momento de la alabanza que se ha pensado
que los padres son los que crían y los abuelos son los que malcrían. Y eso, mis amados hermanos, es contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Inclusive pensábamos en el rol de los tíos, para aquellos que no tenemos hijos. Tenemos un rol de ayudar a los hijos de nuestros hermanos a que crezcan amando al Señor. Por eso, pregúntate, tú que tienes hijos, pregúntate por qué Dios te ha dado hijos. ¿Por qué Dios te dio hijos? La palabra del Señor dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Para qué te dio esos hijos? Es para que por medio de hogares temerosos de Dios, los corazones de estos pequeños sean equipados y marcados por el amor de Dios para hacer una diferencia en el mundo. Lo hablábamos también en una ocasión. Tenemos hijos para que sean menos dependientes de nosotros y más dependientes del Señor. Eso es lo que debe pasar en los hogares cristianos. Dios ha creado las familias como motor esencial para la evangelización del mundo. Es bastante curioso, nosotros tenemos la mentalidad de que tenemos que predicar el mensaje del Evangelio. Somos convencidos de eso y de hacer discípulos. Pero ¿saben dónde empieza esa misión? En nuestros hogares, con nuestros hijos. Tenemos que hacer de nuestros hijos discípulos del Señor. Allí empieza la predicación del Evangelio y esa fidelidad multigeneracional va a hacer que haya cada vez más adoradores del Señor. Por eso hablaba acerca de cristianos o familias cristianas que son de segunda o tercera generación. Eso es lo que nosotros debemos tener en mente. Esa es la manera en la que en los hogares ocurre que haya amor y que se enseñe a los hijos a amar a Dios. Ahora, si hay hogares en los que se ha enseñado a amar a Dios, esos hijos aman a Dios, ¿cuáles creen ustedes que será o qué será lo que harán estos hijos cuando tengan hijos? Enseñar a amar a Dios. Eso es lo que va a pasar. El hogar entonces es el primer lugar en donde ocurre la gran comisión. Mis amados hermanos, tus hijos no van a ser salvos por ser tus hijos. Muchas personas han interpretado mal el pasaje en Hechos en donde se habla acerca de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como por extensión, entonces yo soy salvo y mi familia va a ser salva. No, mis amados hermanos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Es por medio de la predicación del Evangelio y eso ocurre en los hogares. Cuando tú como padre asumes la responsabilidad de enseñar a tus hijos la palabra del Señor. Como pasó con el carcelero de Filipos. Cuando fue predicado el Evangelio a este hombre, él fue a su casa, habló con su familia y ellos creyeron y fueron bautizados. Allí entonces ellos fueron salvos. Pero así debe pasar en nuestras casas. Así que vemos la importancia de que cada generación asuma esta responsabilidad. Y que nosotros iniciemos a entender esa responsabilidad de que nuestros hogares sean centros de discipulado. Con este telón de fondo vamos a mirar lo que nos dice la Escritura acerca de las familias. Y vamos a mirar algunos pasajes en el Antiguo Testamento acerca de cómo debe ser una familia cristiana o cuál era el plan de Dios para las familias. Y lo primero que debemos ver es la familia en el libro de Génesis. La familia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, el versículo 28. Y aunque vamos a tocar varios pasajes, no vamos a mirar libro por libro del Antiguo Testamento, sino que vamos a mirar a grandes rasgos esa teología de la familia, para que podamos comprender lo que el Señor nos dice. Génesis capítulo 1, el versículo 28 dice de la siguiente manera. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esos primeros versos nos narran la creación de todo lo que Dios había hecho, los cielos y la tierra. Y llegamos al sexto día y Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, dice la Escritura. Pero de inmediato vemos que Dios le da un mandamiento. Ese es el que aparece allí en el versículo 28. Dios le dio a la primera pareja, a la primera familia, su plan. Leámoslo nuevamente. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread. Ahora, hay varios aspectos que hay que señalar aquí. Pero el primero y el que más resalta es que esta pareja, ¿qué tenía que hacer? Tenía que tener hijos. Tenía que tener hijos. Llenad, los bendijo, dice la Escritura, y les dijo fructificad y multiplicaos.
tengan hijos. Ese es el primer mandamiento. Dios quería que la tierra sea llena de personas que le aman a Él y le adoran a Él. Dios quiere que su pueblo, sus hijos, tengan hijos que tengan también dominio sobre la tierra y de esa manera honrando. Pero noten esto, no era solamente, de hecho en el capítulo 2, cuando el autor bíblico extiende un poquitico la creación del hombre, se explica cuál es el mandato que debían cumplir, que se conoce como el mandato cultural, el de desarrollar la cultura. Pero noten que no era un mandato solamente para el hombre, era para la familia. Y la siguiente generación tenía que seguir cumpliendo esa responsabilidad de llenar la tierra, de seguir desarrollando la cultura. Mis amados hermanos, ¿cómo debía ocurrir esto? A través de que la siguiente generación fuera más grande que la anterior y que la anterior le hubiera enseñado la palabra de Dios a la posterior. Dios quiere llenar la tierra con su gente, con su pueblo, que tuvieran hijos y que estos tuvieran a su vez hijos, creados a la imagen de Dios. Imagen de Dios. Eso era lo que debía pasar. Pero siguiendo el relato bíblico, nos vamos a dar cuenta que no pasaría mucho tiempo cuando algo desastroso ocurriría, la entrada del pecado. Por causa del pecado, las siguientes generaciones no trajeron bendición, sino dolor al rebelarse contra Dios. Nosotros encontramos en Génesis capítulo 6, el versículo 5, la condición en la que estaba la humanidad. Miren lo que dice en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Noten, no habían crecido en generaciones que adoraran al Señor. O por lo menos una muy buena parte de ellas no había ocurrido. Y pueden leerlo ustedes en los capítulos anteriores. La maldad, cómo había avanzado. El hombre desarrolló cultura, pero desarrolló cultura para mal. Y no era el plan de Dios. Y la expresión, toda intención del corazón, es bastante terrible porque muestra cuál era la condición en la que estaba el ser humano. Toda intención del corazón. O sea, todo lo que había en su interior era de continuo solamente hacerlo mal. Mis amados hermanos, esto fue lo que causó el terrible juicio del diluvio, que va a ser narrado más adelante. Pero Dios no dejó las cosas allí. Note que en medio de tanta maldad buscó una familia. Mire por favor conmigo el versículo 8 de Génesis 6. El versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y si seguimos mirando vamos a darnos cuenta que no solamente fue Noé. Uno de los grandes errores que se ha cometido en la enseñanza, generalmente en la escuela dominical, es que se muestra a Noé solo. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que Noé hubiera podido construir la arca solo, siendo el trabajo de la magnitud que fue? Pero mis amados hermanos, allí estaba su familia colaborando. Allí estaba su familia. Miren lo que dice en Génesis capítulo 6, el versículo 18. Dios hablando con Noé, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Nuevamente, una familia. Una familia. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 7. Y por esta causa las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Versículo 13. Dice, y en este mismo día entró Noé, Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Miren, Dios salvó del juicio del diluvio a toda una familia. Una familia que tendría nuevamente la responsabilidad de cumplir el propósito de Dios. El pecado, mis amados hermanos, nunca frustra el plan de Dios, por terrible que sea. Nunca es frustrado el plan de Dios por causa del pecado. Dios siempre cumple sus propósitos.
a pesar de la maldad del ser humano, a pesar de nuestra propia maldad. Y eso es lo que vemos aquí. Este fue un remanente, un grupo guardado por Dios, piadoso, por medio del cual su plan debía continuar. Miren lo que dice en Génesis capítulo 9, el versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahora, pregunta, ¿no les suena a esto algo parecido que ya se ha dicho? ¿No fueron las mismas palabras que escucharon a Adán y Eva en el jardín del Edén? El plan de Dios debía continuar. Y tenía que continuar de la misma forma en que había empezado, con una familia. Dios les establece entonces el propósito y les dice qué es lo que debe haber. Es el mandamiento nuevamente de repoblar la tierra, de cumplir con el mandato cultural. La voluntad de Dios no había cambiado al respecto, a pesar de la maldad del ser humano, a pesar de que el pecado había abundado, la gracia del Señor se había hecho manifiesta y ellos tenían que seguir, continuar con el propósito de Dios. Él quiere que la tierra sea llena de gente, de su gente, que le adore y le reconozca. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de familias piadosas que generación tras generación enseñan a sus hijos a amar a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, enseñarles a nuestros hijos a amar a Dios. La familia de Noé fue la receptora de ese nuevo pacto, de ese pacto con Dios que se llevaría a cabo. Mire lo que dice el versículo 8 del versículo 9 en el capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 8 y versículo 9. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Ahí está hablando Dios a Noé, pero les está diciendo, este pacto es también para sus hijos. Este es mi pacto. Deben seguir desarrollándolo. Dios se estaba comprometiendo con ellos y con los hijos de ellos después de ellos. Pero mis amados hermanos, la historia bíblica nos muestra que no solamente pasó con Noé. Dios llama a Abraham. Y a pesar de que no se menciona, allí estaba también su familia. Génesis capítulo 17, el versículo 17, nos muestra cómo estaba allí la familia de Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 17. Entonces Abraham se postró Génesis 17, 7. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Miren lo que Dios le está diciendo. Está llamándolo a él y a su familia a entrar en ese pacto. Y cuando Dios establece un pacto, Él se está comprometiendo para llevar a cabo su plan. Eso es lo que estamos viendo acá. Pero no solamente con Abraham, sino con toda su familia. Es un error pensar que el pacto es solamente para un individuo. Siempre el pacto de Dios estaba establecido también para su familia. Y Abraham sería bendecido para que él fuera bendición para todas las naciones. Pero ¿cómo sería esto? Pensemos en cuántos años vivió Abraham. Abraham vivió 120 años, si mi memoria no me falla. No recuerdo en este momento cuántos años. Pero podemos decir que no vivió mucho tiempo. De hecho, solamente tuvo un hijo. Solamente tuvo un hijo. El hijo de la promesa. Bueno, tuvo dos hijos realmente. Pero el hijo de la promesa era uno solo. Y a través de él, y después de los hijos después de él, Dios estaba cumpliendo las promesas que le había hecho a Abraham. Génesis 18, versículo 19, dice la palabra del Señor de la siguiente forma: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora noten que este llamado de Dios hacia Abraham no era solamente para Abraham, era para sus hijos después de él. Pero Abraham tenía que hacer algo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que tenía que hacer Abraham? Dice que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Cómo? 175 años. 175, muchas gracias. 175 años. 175 años. Y en 175 años, 2 hijos. Ahora, ¿cómo iba a ser? Bueno, sí, tienes razón. O más hijos.
Él tuvo, luego de eso tuvo con Setura, tuvo otros hijos. ¿Cuántos hijos dice? Es 25, 7. Bueno, ahí está la tarea para que lo revisemos entonces. ¿Vale? Tengámoslo en cuenta entonces. En el tiempo que Abraham vivió, no se iba a llevar a cabo todo el plan de Dios, pero ¿cómo se cumpliría? A través de sus hijos, especialmente del hijo de la promesa. Dios establecería su plan. Esa era la forma en cómo Dios habría de cumplir el propósito con él, a través de su familia. Su familia debe ser un centro para discipular. Su fidelidad al pacto sería medida por la obediencia de ellos. Piensen en esto. Cuando Abraham lleva a Isaac al monte donde lo iba a sacrificar, no era una forma en que le estaba enseñando la obediencia y la fidelidad al Señor. No era fácil. Pero Abraham sabía lo que Dios iba a hacer. Él estaba seguro de que Dios no invalidaría su promesa, su pacto. Así que fue. Y esa fue la enseñanza para Isaac, quien caminó con el Señor. Cometió errores, pero el Señor en su gracia lo restauró y lo ayudó para que su familia continuara. Mis amados hermanos, él debía guiar a sus hijos en la justicia y en el temor de Dios, y Dios haría de él una gran nación. Y de esta manera se va a cumplir lo que el Señor le decía. Dice que él haría venir sobre Abraham lo que había hablado sobre él. Pero el relato bíblico continúa, mis amados hermanos. Y después de la descendencia de Abraham, vemos que cada vez es mayor. La tercera generación de Abraham ya eran Jacob y sus 12 hijos. Era una generación mucho mayor. Y conocemos el relato bíblico. José es enviado a Egipto. Luego, por distintas circunstancias, él es colocado como un importante en Egipto. Y allí ellos van a vivir a Egipto 400 años. Y todo esto estaba anunciado en la palabra del Señor. Génesis capítulo 15, el versículo 13 al versículo 16 lo dice de la siguiente forma. Génesis capítulo 15, el versículo 13. Dios hablando con Abraham le dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también en la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y ver esto, ver cómo Dios trae nuevamente ahora la descendencia de Abraham, mucho más grande, es ver el cumplimiento de lo que Dios le había dicho. Y es en el desierto donde vamos a ver cómo Dios también cumple su plan a través de familias, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la familia en los libros de la ley. Éxodo capítulo 20, versículo 12, que es bastante conocido este pasaje. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus hijos se alarguen, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esos son los 10 mandamientos establecidos allí en Éxodo 20 para el pueblo de Israel. Era una forma en cómo Dios estaba tratando con su pueblo y cómo les estaba indicando cómo quería que ellos se comportaran. Y los mandamientos están divididos en 2 tablas. Los primeros 4 mandamientos van en relación a Dios, pero los otros 6 mandamientos, la segunda tabla, están en relación hacia el hombre. Pero allí está el 5.º mandamiento en relación a los padres. Y es bastante interesante porque si pensamos, ¿por qué este orden? Muchos pensarían que es más importante el mandamiento de no matar. Pero a pesar de todo eso, Dios a pesar de nuestras ideas y a pesar de nuestros conceptos, Dios siempre hace todas las cosas en orden. ¿Saben? Yo creo que Dios establece el mandamiento de honrar a padre y madre como 5.º mandamiento, porque es en el hogar en donde se aprenden los demás mandamientos. Es en la familia, en el contexto de la familia, en donde los hijos aprenden los principios morales para sus vidas. Si un hijo no aprende a honrar a su padre y a su madre, si un niño no aprende a respetar a sus padres, ¿cómo va a respetar a otras autoridades? ¿Qué lo va a llevar a respetar a su prójimo? Es en las familias donde tú honras a tu padre y a tu madre y aprendes los demás mandamientos. Donde aprendemos las primeras decisiones morales, es en nuestro hogar,
en el contexto de nuestras familias. Es donde aprendemos el amor a Dios y el respeto al prójimo. Es en las familias. Es donde ese amor se va a reflejar. Por eso Pablo habla acerca de esto en Efesios capítulo 6, el versículo 1 al versículo 3. Y habla acerca de que este mandamiento tiene una promesa, pero esta promesa tiene que ser entendida dentro de esta bendición multigeneracional. Serán de largos días, o vas a vivir por largos días, dice la Escritura. Pero esta familia debe ser, esta promesa, debe ser entendida dentro de esa herencia espiritual. Un pueblo que honra, que aprende a honrar, va a vivir por largo tiempo en la tierra. Si la familia discipula a los hijos, la iglesia local va a vivir por muchos años. Alguien lo dijo de esta manera: ¿quieres ver que una iglesia crezca y llene la tierra con adoradores a Dios? Empieza como padre a amar a Dios y seguirle, y enseña a tus hijos a amar y a honrarte como padre siguiendo tus pasos en la fe. Eso es lo que debe pasar en los hogares. Por eso, inclusive más adelante, Jesús hablando acerca del mandamiento más importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas, como el mandamiento más importante, Dios lleva a su interlocutor precisamente de Deuteronomio capítulo 6, el versículo 5. Y esto nos lleva a considerar como individuos y como familias qué es lo que nosotros debemos hacer. Deuteronomio capítulo 6, el versículo 5. Dice la Escritura: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más importante, que resume precisamente toda la ley, todos los profetas, dice la Escritura. Y nuestras vidas van a glorificar a Dios cuando nosotros le amamos a nuestro Señor con todo nuestro ser. Pero ¿cómo va a ser esto? Miren lo que dicen los siguientes versos. Porque aquí Dios lleva esto a las familias. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y me llamaba la atención este pasaje, ¿saben por qué? Porque cuando Dios habló esto a Moisés, y como Moisés le está diciendo esta enseñanza al pueblo, ellos se reunían aproximadamente 3 veces al año, como pueblo del Señor, donde recibirían los hijos la instrucción espiritual, en las casas, pero una instrucción constante. Y eso me llevó a mí a reflexionar sobre lo siguiente: aunque la iglesia es necesaria y es importante, yo no puedo depender solamente de la iglesia para la formación espiritual de mis hijos. Piensen en eso. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros como iglesia reunidos? 2 horas, 2 horas y media los domingos. ¿Y el resto de la semana? ¿Qué otra instrucción va a recibir tu hijo? ¿Qué otra enseñanza va a recibir? Por eso dice la palabra del Señor que esta enseñanza debería estar todo el tiempo, y la repetirás a tus hijos. Y noten, repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Allí hay un patrón de adoración a Dios. Eso es lo que los puritanos entendían como el altar familiar. Todos los días tenían que estar reunidos, tener tiempo de oración, donde se leía la palabra de Dios, donde se hablaba temas espirituales. Dios mismo va a establecer aquí un patrón para las familias. En todo momento, cuando te sientes en tu casa, mientras estás con tus hijos en el hogar, no solamente al momento de bendecir los alimentos, sino cuando estás con tus hijos, en cualquier actividad que estés haciendo con ellos en casa, andando por el camino, o sea, en cualquier trayecto con el que vayas con tus hijos. Ese es el momento para compartir temas espirituales. Al acostarte, o sea, cuando terminas tu día, al levantarte, cuando inicias la jornada. Ese es el mejor entrenamiento para tus hijos antes de venir al culto. Ese es el mejor entrenamiento. Cuando te acostumbras con ellos, a orar con ellos, a leer la palabra, a cantar con ellos, cuando ellos vengan a la iglesia no van a tener ningún inconveniente. Porque no es lo mismo que hacemos nosotros acá. No leemos la palabra, no le escuchamos una enseñanza. Claro, no significa entonces que en casa cada día tenga que ser un culto de 2 horas. O sea, piensa en la edad de tus hijos. La atención de ellos es gradual, eso es lo que nos enseñan en pedagogía.
De acuerdo a la edad, más o menos son 3 minutos más de atención. Y entonces te tomas un tiempo para leer un pasaje con ellos, para meditarlo, para orar, cantan una canción y han tenido un tiempo de devoción que va a enriquecer su vida espiritual, que tiene que formarlos a ellos. Y que te puedan escuchar a ti como padre, a ti como madre, esta enseñanza espiritual. Entonces ellos van a llegar al domingo y van a poder estar sentados escuchando también la palabra del Señor, como lo haces tú ahora. Créame, los niños no tienen problema de estar sentados 2 horas, prestando atención. Póngalos a ver una película. Póngalo en el Xbox. El problema no es estar sentados 2 horas, el problema es que ellos no han recibido un entrenamiento espiritual para poder hacer esto. Y eso va a pasar cuando yo les enseño, cuando ustedes como padres toman ese tiempo para escuchar, para enseñarles la palabra del Señor. Escuchaba precisamente al pastor Joel Vicky hablando acerca de esto y él decía, mi padre nos reunía todos los días, pero el domingo por la noche era especial. Tomábamos con él un tiempo para orar, leer la palabra de Dios y él les leía año tras año el progreso del peregrino, porciones del progreso del peregrino, en donde ellos le preguntaban acerca de la historia de Cristiano y de Fiel y de la casa del intérprete y lo que significaba la colina, el gigante de las esperanzas y lo que era el reino de Dios. Eso es algo que tú puedes hacer con tus hijos, leerles un devocional y orar con ellos con base a ese devocional y cantar una canción que esté llena del evangelio, que les enseñe la palabra de Dios. Y él decía, tuve la oportunidad de casar a mi hijo hace unos años, cuando tenía 20 años, y nunca he tenido dudas de que él ha seguido lo mismo que mi papá me enseñó a mí. Porque hay una bendición generacional. Ahora, ¿qué quieres hacer tú con tus hijos? Pero no solamente es para nuestros hijos, es para nuestros hogares. Nosotros como esposos debemos hacerlo. Deuteronomio capítulo 7 hablaba acerca de por qué era tan importante que los matrimonios permanecieran puros y fieles. Y Dios establece un modelo para el matrimonio. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 dice, y no emparentarás con ellas, ni darás a tu hija o a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá contra vosotros. Miren, si nosotros queremos tener hogares piadosos, deben ser establecidos de acuerdo a los parámetros que Dios ha dispuesto. Y eso es algo que padres, ustedes deben propender para enseñarle a sus hijos. Desde ahora ustedes tienen que ir preparándolos para el matrimonio. Y tienen que enseñarles que ellos deben buscar hombres y mujeres piadosos, que amen al Señor también. Porque, ¿cuál es el problema de contraer matrimonios con personas que no comparten la fe? Miren, la palabra de Dios es clara, versículo 4. Porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Y dicho sea de paso, esto es también para los solteros. ¿Por qué no debemos contraer matrimonio con personas que no comparten la fe? ¿Por qué Pablo habla acerca de no os unáis en yugo desigual? Por esto mismo. Desviará tu corazón. A la larga, la presión que ejerce una persona que no es creyente sobre tu vida siempre va a ser mayor, porque tú tiendes a ceder tus principios. Por eso la Escritura dice, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Pero no te metas en problemas. La palabra de Dios es clara. No te unas en yugo desigual. Eso es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Para que haya hogares fieles donde ambos cónyuges amen y teman al Señor. Donde no vayan a tener problemas precisamente cuando vayan a hacer el devocional familiar. Donde cuando les vayan a enseñar a los hijos, ambos estén compartiendo y estén enseñándole sobre los mismos principios. Cuando Moisés estuvo a punto de morir, esto era tan importante que Moisés le reiteró la importancia de esto. Deuteronomio capítulo 30, el versículo 19 y el versículo 20.
Deuteronomio 30, versículo 19 y versículo 20. La importancia que esto debía tener para ellos. Dice la palabra del Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su Dios y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que se las había de dar. Y Moisés está haciendo algo. Él llamó a estas familias a que fueran obedientes. Y digo familias porque mire lo que dice el versículo. Dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La pregunta que nosotros debemos hacer es: ¿qué vamos a escoger nosotros? La vida sería obedecer lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Ser conscientes y ser obedientes a lo que la palabra del Señor nos está indicando. El gran problema como iglesia en la actualidad es que pensamos de manera individual como deberíamos pensar en familias, en nuestros hogares, para tomar esas decisiones, pensando en las consecuencias que esto va a tener para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Tenemos que ser conscientes. Y nuevamente Moisés al final habla acerca de un epitafio, hablando acerca de un discurso. Él hace un cántico al final de su vida, y dice la palabra del Señor en Deuteronomio 32, 44 y 47: vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo? Mandarles a sus hijos. Tenía que haber enseñanza, discipulado. No solamente cuando ellos iban al tabernáculo, sino todos los días en su casa, como lo decía Deuteronomio 6. Mientras estabas en casa, mientras vas con ellos, al acostarte y al levantarte, en todo momento tenía que haber enseñanza de la palabra del Señor. Rob Reignow dice: si los hombres y las mujeres de Israel no conocían ni amaban las palabras de Dios, no lograrían cumplir su misión espiritual más importante, la de transmitir su fe a sus hijos y a sus nietos. Pero esto tiene total validez para nosotros en la actualidad. Si nosotros no conocemos ni amamos las palabras de Dios, no vamos a poder cumplir nuestra misión espiritual más importante, que es la de transmitir nuestra fe a la siguiente generación, y que esa generación transmita su fe a la siguiente generación. Así que la responsabilidad para nosotros es muy grande. Josué lo va a continuar. Josué toma el liderazgo, y aquí debemos ver la familia desde Josué hasta Jueces. Lo que pasó cuando ocurrió la conquista del pueblo de Israel, y que fue precisamente el pasaje que estuvimos leyendo al principio, Josué capítulo 15, 24:15, Josué habla con el pueblo de Israel. De la misma forma que lo había hecho Moisés, ahora lo hace Josué, y les dice: oigan ustedes. Versículo 14. Josué 24:14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos ahí a quien sirváis. Y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que ustedes hagan. Miren, hasta aquí nos ha traído el Señor. Escojan ustedes a quién van a servir. La decisión es de ustedes. Pero mi casa, yo y mi casa, dice Josué, un hombre de más de 100 años, yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es mi decisión. Lo que ustedes hagan es su responsabilidad. Así que ese es un llamado también para nosotros. Ahora, ¿qué hace el pueblo? Esta generación que sobrevivió a Josué vivió de acuerdo a la ley del Señor, pero la siguiente generación se desvió. Jueces capítulo 2, el versículo 10 al 12. Y noten lo que dice la palabra del Señor.
Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Esta siguiente generación no continuó con eso. No transmitió su fe. Se desviaron. Olvidaron quién era Dios. Dejaron a Jehová. Y allí inicia uno de las épocas más tristes del pueblo de Israel. Más dolorosa. Donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Es tremendo ver lo triste y la triste degradación. O sea, uno lee el libro de Jueces y uno va llegando hacia los capítulos finales y para mí es imposible no sentir dolor al ver la maldad que se estaba llevando a cabo. Porque era un pueblo que no conocía a su Señor. Y es cuando nosotros tenemos que pensar cuál es el legado que queremos dejarle a nuestros hijos y que queremos que ellos sigan. ¿Qué queremos que ellos transmitan? ¿En qué sociedad queremos que ellos crezcan? ¿Qué queremos que ellos hagan en esta sociedad? Eso, mis amados hermanos, debe ocurrir en los hogares. Porque si no, las consecuencias van a ser terribles. Porque como está una familia, así está la sociedad. Por eso nuestro llamado es a las familias, a que entendamos esto. Pero no solamente eso, sino que podemos ver más adelante en el devenir de la historia, cómo en los libros históricos y en los libros poéticos también se nos habla de las familias. Quiero que miremos rápidamente el Salmo capítulo 78, el versículo 1 al 8. En el tiempo de los reyes, especialmente de esos reyes como David que temieron al Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 1 del Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. El llamado de este salmo es maravilloso porque nuevamente centra la atención sobre una familia, sobre familias. ¿Qué era lo que tenían que hacer las familias, los padres con sus hijos? Contar las maravillas de la obra del Señor. Y es una pregunta que nosotros debemos hacernos. Padres, ¿ustedes cuentan las maravillas de Dios a sus hijos? ¿Cuentan lo maravilloso que ha sido Dios para con ustedes? Lo que Dios ha hecho en sus vidas. Este salmo lo muestra de una manera maravillosa. Ellos no lo van a esconder, lo van a contar, van a alabar al Señor, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Cuentas a tus hijos las maravillas de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Le das testimonio de lo que el Señor está obrando? ¿Tienes pasión por enseñarle? Pero no solamente los padres a sus hijos, sino los nietos a sus nietos. Perdón, los abuelos a sus nietos. ¿Haces eso? El llamado es a contarle las maravillas de la salvación que tenemos en Cristo, las riquezas de su gloria a nuestros hijos. Y Proverbios lo lleva también más allá. Me parece muy interesante porque Proverbios habla acerca de padres a hijos que están siendo enseñados. Hijo, no menosprecies la instrucción de tu padre. Pero reflexionaba acerca de esto y esto tiene una implicación porque siempre decimos, hijo, pon atención a lo que te estoy diciendo como padre. Pero ¿conoces tú la instrucción de tu Señor para poder instruir a tu hijo?
Si tú no conoces la instrucción, ¿cómo pretendes instruir a tu hijo? ¿Cómo le vas a enseñar la palabra del Señor? Si tú no la conoces, si tú no conoces quién es tu Dios, ¿cómo le vas a enseñar a Él? Tienes que conocer la instrucción del Señor. Y Proverbios 31 tiene algo maravilloso. Generalmente está siempre en el contexto de padres con hijos, pero me encanta Proverbios 31, porque en el versículo 1 habla acerca de una madre enseñando a su hijo. Es que esa es una responsabilidad de ambos. Claro, nosotros como hombres tenemos una responsabilidad muy grande porque somos llamados a ser sacerdotes de nuestro hogar. Pero aquí la enseñanza de Proverbios 31 es maravillosa. Porque es una madre enseñando a su hijo lo que tiene que ser una mujer. Cómo debe comportarse una mujer, cómo debe ser una mujer. Proverbios 31, palabras del rey Lemuel, la profecía que le enseñó su madre. ¿Saben? Eso había impactado tan profundamente la vida de Lemuel, de este rey, que él la tuvo que escribir. Y nos da la enseñanza de lo que debe ser una mujer virtuosa. El llamado a esto. Y yo creo que este es una base. Estábamos leyendo esta semana también con Mari acerca de eso, del ministerio de hombres y el ministerio de mujeres, que también trataremos nosotros. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que deberíamos enseñar nosotros a las mujeres, a los hombres. Aquí hay una enseñanza de una madre a su hija también. ¿Cómo debes ser tú como una mujer virtuosa? Lo que te dice la palabra del Señor. Una mujer sabia que edifica su casa. Una mujer trabajadora, inteligente, capacitada. Ese es el verdadero empoderamiento femenino. Lo que nos enseña la palabra del Señor. Pero también nos enseña a los hombres cómo deberíamos valorar a una mujer así. Dice la palabra del Señor, dice que su estima sobrepasa a las piedras preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Qué clase de mujer has de ser tú? Una mujer virtuosa. Una mujer que no es fácil de hallar. En medio de una sociedad tan dañada, estas son las mujeres que la sociedad necesita. Ese es el verdadero significado de lo que es ser mujer. Y de lo que nosotros como hombres necesitamos enseñar a nuestros hijos que busquen a una mujer. Mis amados hermanos, quiero finalizar en esta mañana mirando el último libro del Antiguo Testamento. Como les digo, los libros históricos y los libros de los profetas hablarán a las familias en la decadencia moral en la que ha caído el pueblo de Israel. Pero aquí Malaquías, después del retorno, hace un llamado al pueblo de Israel porque ellos habían olvidado lo que esto implicaba para sus vidas. Malaquías capítulo 2, el versículo 13 al versículo 15. Dice la palabra del Señor, Malaquías capítulo 2, versículo 13 al versículo 15. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testigado entre ti y la mujer de tu juventud con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno haciendo de él en abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque busca una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro corazón, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Entiéndase aquí repudio como divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La valoración que nosotros debemos tener de nuestros hogares, de defenderlos al máximo. El divorcio no debe ser una opción para un matrimonio cristiano. Nunca. Y el Señor le está diciendo a estas familias que ellas debían ser una institución discipuladora. Pero que esto no ocurriría si estas familias se separan. Porque por eso Dios aborrece el divorcio. Dios ha establecido familias para que tengan una descendencia para Dios. Versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel, versículo 15 dice, porque busca una descendencia para Dios,
Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Miren la valoración y la alta estima que Dios tiene para con los hogares. De mantenerlo, porque en ese hogar con hijos, los que sufren son precisamente esa descendencia. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que van a ser verdaderos discípulos? Manteniendo y trabajando por el hogar. Un grave error, mis amados hermanos, en la sociedad actual es que muchos hogares hoy en día están o permanecen unidos por los hijos. Cuando los hijos se van, se acaban. Escuché ese testimonio que la persona inclusive me parecía bastante sarcástica, lo decía riéndose. Pero yo no entendía por qué lo decía así. Claro, su unión está basada en sus hijos. Pero mis amados hermanos, nuestros hogares deben estar fundamentados sobre el Señor. Y debemos velar porque esos hijos sean discípulos del Señor, menos dependientes de nosotros, más dependientes del Señor. ¿Y qué te va a quedar a ti cuando tus hijos no estén? ¿Qué esperanza entonces tenemos? La palabra del Señor nos muestra el Evangelio. Malaquías 4, versículo 4, el versículo 6. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí hay un anuncio poderoso. Dios habla por medio de Malaquías que profetizaba precisamente el anuncio de la llegada del Salvador 400 años antes. Vendrá el Salvador. Él es la máxima expresión del amor del Padre por sus hijos y por medio de él se conecta la salvación con la familia. ¿Quién hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres? Aquel que ha sido anunciado. Así que a él tenemos que ir. En ese tiempo el Espíritu Santo obraría en los corazones de los padres y de los hijos. Llenaría de amor y de pasión y de compromiso a sus hijos para con sus padres. Y entonces el corazón de estos hijos volverían a Dios. ¿Saben? Ese es un llamado para nosotros como iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Volvernos al Salvador. Nosotros no podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de Cristo, quien nos inviste con su gracia, quien nos da su Espíritu Santo, para que entonces yo pueda llevar adelante el propósito que Dios ha establecido para nuestras familias. Él es el que hace volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Es por medio de su gracia. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es ir en arrepentimiento y fe y pedirle que Él nos ayude, que sus palabras se vuelvan nuestras palabras, arrepentirnos de nuestros pecados e ir a Él. Dios ha establecido un propósito para nuestras vidas, para nuestras familias, desde el principio. Dios ha establecido a la familia y la ha conectado con la gran comisión. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Yo creo que lo más importante es alabar a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, al rescatarnos y darnos una familia. Dale gracias a Dios por tu familia, por tus hijos, por el hogar que tienes. Dale gracias a Dios. Al comprender el plan en el Antiguo Testamento y mirar el Antiguo Testamento, mira lo que Dios estableció y lo que pasó cuando no se siguieron los propósitos del Señor. Mira lo que ocurrió en muchas ocasiones. ¿Qué queremos para nuestras vidas? Escojamos lo que Moisés llamó al pueblo a escoger. Escojamos la vida. Escojamos la vida. Debemos confesar también nuestra desobediencia, el no cumplir los propósitos de Dios. Miren, tenemos que confesar nuestro pecado, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos descuidado nuestros hogares, no haciendo lo que el Señor nos manda como su propósito? No teniendo esos tiempos que el Señor nos llama. Pidamos perdón al Señor por eso, por nuestra desobediencia, por no estar cumpliendo su propósito para nuestras vidas. Debemos agradecerle por mostrarnos en las páginas de las Escrituras cómo quiere que vivamos como familia y pidámosle que nos ayude para llevar a cabo su plan en nuestros hogares. Mis amados hermanos, no es tarde para empezar. No es tarde para empezar con nuestros hijos, con nuestras familias, en nuestros hogares.
para vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. El Señor en su gracia puede restaurar esos hogares. Piensen en lo que seguramente vamos a ver en el Nuevo Testamento, familias restauradas, sirviendo ahora al Señor. Familias que iban en arrepentimiento y fe y eran cambiadas para vivir de acuerdo al propósito de Dios. Uno lee la carta del apóstol Pablo a los Efesios y uno ve ese cambio. ¿Por qué Pablo les está enseñando ahora esto? Porque ahora tienen el Evangelio y ahora lo pueden hacer. Pueden vivir ahora de una forma distinta. Así que no es tarde. Puedes empezar orando y leyendo algún libro de la Escritura con tus hijos, entre esposos. Podemos orar juntos, cantar juntos como familias y así crecer en nuestra devoción y crecer en nuestro amor. Y yo espero que este sermón te haya ayudado y te haya animado a cumplir con tu responsabilidad en el hogar para llenar la tierra con más adoradores suyos por medio de tus hijos. Pero también quiero hablar a las personas que están solteras. No pienses ni por un momento que este sermón no es para ti. Déjame decirte que no es así. Tú tienes una responsabilidad de llevar el Evangelio a tu familia que no es creyente. Ella también es tu familia, ellos también necesitan de tu palabra. Así que debes dar testimonio de tu fe y vivir de acuerdo a los principios que Dios te ha establecido. De que honres a tus padres, de que enseñes a tus hermanos en lo que más puedas. Si tienes sobrinos, enséñales el Evangelio. Velando por su bienestar espiritual. Nosotros no tenemos hijos, pero tenemos sobrinos. Y algo que nosotros hacemos es cada vez que tenemos la oportunidad compartimos con ellas algo. Les damos libros, cantamos con ellas, hacemos lo que más podemos, damos el mayor testimonio a ellas. Cuando tenemos la oportunidad de traerlas, las traemos. Eso es algo que tú puedes hacer con tus sobrinos si no tienes hijos y estás solo. No pierdas esa oportunidad de predicar el Evangelio. Lleva el Evangelio a tu familia lo necesita. Tú eres sal y luz en medio de tu hogar, de tu familia. Así que hazlo. Busca hacer testimonio en tu casa y Dios te dará la oportunidad de compartir con tu familia el Evangelio. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude y nos guíe conforme a su palabra para que nuestras familias sean verdaderos centros de discipulado y que las siguientes generaciones crezcan para amar a Dios y llevar su palabra para la gloria del Rey. Quiero invitarles a que estemos orando en esta mañana. Señor y Dios Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, yo quiero darte gracias por esta mañana y la oportunidad que nos das de poder estar compartiendo juntos tu palabra y la enseñanza del Evangelio. Señor, hemos sido impactados por la responsabilidad de lo que implica vivir familias, Señor, como las que tú has establecido, el propósito que tú has establecido para las familias desde el Antiguo Testamento, Señor. Ayúdanos a comprender la responsabilidad que tenemos delante de ti, de que nuestros hogares sean verdaderos centros de discipulado, centros de evangelismo para nuestras familias, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de esa responsabilidad, bendito Señor, y a vivir de acuerdo a tu gloria, a tu honra, Señor. Glorifícate en nuestras familias, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que hemos perdido el tiempo, Señor, y no hemos aprovechado la oportunidad para enseñar tu palabra como lo enseña la Escritura, Dios. Hemos dedicado tanto tiempo a otras cosas, Señor, cuando deberíamos estar discipulando y enseñando la Escritura, animándonos los unos a los otros, enseñándonos a amar a Dios y a temerte a ti. Señor, te ruego que tú seas obrando en estas familias y que de verdad salgamos animados, Señor, para cumplir el propósito que tú has establecido para nuestras familias, bendito Señor. Te honramos y te bendecimos en esta mañana. Glorificamos tu nombre, Señor. Que tu gracia y tu favor sean sobre nuestras familias y que salgamos de este lugar transformados por tu palabra para ser proclamadores de tu reino en nuestras familias, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis amados hermanos.